Bienvenidas y bienvenidos a esta continuación del módulo 5 de metodologías de planificación frente al cambio climático. En este punto vamos a trabajar los planes de acción climática. Mi nombre es Yamel, yo soy magíster en Gobierno y Gerencia Pública y espero que podamos aprovechar este módulo. Para comenzar en este desarrollo del módulo, los invito y las invito a visualizar este video. ¿Todo bien? ¿Necesitas un minuto? Ok. Escuchen todos. Sé unas cuantas cosas sobre la extinción. Y déjenme que les diga. Y ustedes pensarán que esto es algo obvio. Pero extinguirse no es nada bueno. Y provocar tu propia extinción en 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado. Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes, humanos, dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias. No elijamos la extinción. Este video fue desarrollado por la ONU como presentación e invitación en la COP26 en el año 2021. El cambio climático es uno de los principales desafíos que tenemos como humanidad y las ciudades estamos jugando un rol central en la respuesta global a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la adaptación de nuestras ciudades a sus efectos. Pensemos en algo. América Latina y el Caribe es una de las regiones del planeta con los índices más altos de urbanización. Hoy estamos rondando aproximadamente el 80%. Y las emisiones mundiales de gases provienen fundamentalmente de las actividades desarrolladas en las ciudades. Es decir, el 40% de las emisiones en todo el planeta provienen de las ciudades. Entonces, con estos datos nos damos cuenta que son las ciudades las que tienen el principal rol en esta reducción de las emisiones de gases y tenemos un desafío global, pero con soluciones locales. El Acuerdo de París fue un tratado que convocó a más de 125 ciudades, si consideramos la Unión Europea 126, y el principal objetivo que se impuso fue limitar a menos de 2 grados centígrados el aumento de la temperatura media del planeta hasta finales del siglo y hacer un esfuerzo para que ese aumento permanezca por debajo del 1,5 grados centígrados. En el año 2020, los países presentaron sus planes de acción climática conocidos como las contribuciones determinadas a nivel nacional. Y en ese sentido, los desafíos son globales, como decíamos, como veníamos viendo,
pero la principal función las tenemos las ciudades y los actores que conformamos una ciudad. Una de ellas es el sector económico productivo. Hoy las empresas, las industrias, las pymes son un factor fundamental en la lucha frente al cambio climático. Pueden ser parte de esta solución si se comprometen a eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero en sus operaciones y en sus cadenas de suministro. Si somos conscientes de la sinergia existente entre la reducción de las emisiones y los gases de efecto invernadero, eso podría no solamente contribuir a la lucha frente al cambio climático, sino además permitiría un aumento de la productividad y los ingresos que son los que triunfarán en un futuro. Como podemos observar en la presentación, las empresas y el sector económico productivo puede ser un aliado fundamental en la lucha frente al cambio climático. ¿Y cómo construimos o cómo podemos colaborar o contribuir en el desarrollo de estas empresas más sostenibles? Lo principal que se recomienda es firmar un compromiso ambiental en alianza frente al cambio climático. Es decir, que la empresa se comprometa públicamente a comenzar esta lucha frente al cambio climático. Pero para comenzar esa labor es fundamental medir su huella de carbono, ¿sí? Es decir, conocer en dónde están los factores de emisión dentro de la empresa. Una vez que nosotros conozcamos dónde se está contaminando o en qué procesos de la producción o elaboración de productos o de servicios está la mayor parte de contaminación, podemos generar un plan e implementar medidas de mitigación y adaptación en el corto, mediano y largo plazo. Lo fundamental es generar concientización e involucramiento sobre el cambio climático dentro de las empresas para que cada una de las personas que componen la industria o la empresa en la cual estamos trabajando conozcan cuáles son los desafíos que tienen a nivel empresarial y cuál va a ser su aporte del área o el sector en el que se está trabajando. Como mencionaba, las ciudades del mundo son la clave. Ya vimos el rol fundamental que tiene el sector económico productivo en esta alianza frente al cambio climático, ¿sí? Lo que se hace ahora determina las emisiones del 2050 y la temperatura de la Tierra en el 2100. Es un dato no menor y es por eso que los gobiernos locales tienen un rol central. Tenemos que liderar la acción climática por medio de la elaboración de estrategias y programas en donde se involucre, como mencionaba, al sector económico productivo, a los vecinos, a las vecinas y generar una integración permanente de estas acciones en el desarrollo urbano. Fundamentalmente trabajando en alianza necesaria para dar respuestas climáticas efectivas, ya sea, como mencioné, con otros actores de la ciudad, pero por qué no también con otras ciudades, con otras alianzas a nivel nacional o a nivel internacional. Es por ello que una de las herramientas fundamentales que tienen las ciudades, así como mencionábamos que las empresas tienen un instrumento como es la medición de la huella de carbono y la elaboración de los planes de acción climática, las ciudades también tienen esa herramienta, ¿sí? Que son una herramienta justamente de planificación estratégica a largo plazo, que como vemos en la presentación, permite optimizar la gestión de los recursos técnicos y económicos, internos y externos, para hacer posible esa transición hacia una ciudad más resiliente y carbono neutral, entendiendo que el cambio climático es una realidad. Por lo tanto, los principales desafíos son de mitigar nuestros gases de efecto invernadero, pero también adaptarnos a esta nueva realidad. El objetivo entonces del Plan de Acción Climática es contribuir a que las ciudades reduzcan estas emisiones de gases de efecto invernadero a través de acciones de mitigación, adopten trayectorias de baja emisión, se adapten a los impactos del cambio climático y contribuyan a una resiliencia climática local. Los planes de acción climática tienen que tener suficiente transversalidad, es decir, que se desarrollen en una visión transversal dentro de la gestión municipal, pero también en colaboración, en alianza con otros actores de la sociedad, generando una integración entre las partes, como mencionaba, internas y externas a las ciudades, donde la multilateralidad y la transparencia sean los principales factores para la elaboración de este plan. ¿Cómo realizar la planificación en las ciudades frente al cambio climático? Lo principal que se recomienda es que las ciudades
conozcan y focalicen e internalicen los objetivos de desarrollo sostenible que se desarrollaron en el año 2015, cuyo principal objetivo era terminar con la pobreza, pero con una acción climática que permita justamente ese camino social, pero también de la mano de lo ambiental y lo económico. Por otro lado, generar alianzas, es decir, identificar ciudades con las cuales podríamos generar alianza u organismos del sector privado en donde se pueda colaborar con el proceso. En ese sentido, son varias las alianzas a nivel internacional que luchan frente al cambio climático, pero en Argentina tenemos el ejemplo fundamental de la Red de Municipios frente al Cambio Climático, cuya alianza permite no solamente el apoyo técnico en la elaboración de planes, sino también generar sinergia entre distintas ciudades del país. Y algo muy importante es poder conformar un equipo de trabajo que va a ser quien comience este proceso de planificación y de planeación hacia la lucha frente al cambio climático. El primer paso que debe dar una ciudad o un gobierno local es generar el compromiso de la acción por el clima, ¿sí? Se recomienda una declaración pública del compromiso en donde toda la ciudadanía conozca la decisión política de avanzar en esta lucha frente al cambio climático, sensibilizar a las diferentes áreas que resulten estratégicas y por sobre todas las cosas generar la participación de diferentes actores de la sociedad civil, la academia, los vecinos y las vecinas, los colegios, etc. Es muy importante contar desde el inicio con el apoyo político de la o el intendente para que una vez incorporados en sus respectivas redes climáticas nacionales, el municipio logre desarrollar conocimiento, experiencias, gestión y liderazgo que le permitan avanzar y adquirir compromisos mayores al adherirse a redes climáticas internacionales o mundiales, tales como el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Una vez identificado el equipo de trabajo, las alianzas y por sobre todas las cosas hacer público el compromiso de comenzar la acción climática en la ciudad, comienza el proceso de análisis de situación y de formación continua. Principalmente se insta a identificar los principales retos y oportunidades que tienen las ciudades frente a las acciones por el clima, analizar cuáles son las políticas, programas, proyectos y recursos de la ciudad que pueden influir y con la que ya cuenta el gobierno local, recopilar la normativa y datos del contexto provincial, local y nacional respecto de la acción climática y por último, crear y fortalecer las capacidades locales para asegurar el diseño y la implementación de acciones de respuesta frente al cambio climático. Es decir, generar en el equipo las instancias de formación y de capacitación necesarias para que puedan comenzar este trabajo tan importante. Las ciudades deben definir un límite del inventario, es decir, identificar el área geográfica, el periodo de tiempo, los gases y las fuentes de emisión cubiertos por un inventario de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se genera este proceso? ¿Cómo se denomina? Lo principal es definir entonces la línea de base, es decir, contar con la información de los inventarios de gases, tener información respecto del riesgo climático y dar esta estructura inicial a nuestro plan de acción climática. Lo primero que debemos hacer entonces es seleccionar cuál va a ser el alcance de nuestro inventario. Como podemos observar en la presentación, hay 3 tipos de alcance para hacer el plan de acción climática, ¿sí? El alcance 1, es decir, contemplando aquellos factores de agricultura, silvicultura, usos del suelo, los residuos y las aguas residuales dentro de los límites, la combustión estacionaria, los procesos industriales y usos de productos y el transporte dentro de los límites. Como vemos, el alcance 1 va a analizar las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las fuentes situadas dentro de los límites de la ciudad. Para generar un alcance 2, implicaría además contemplar cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen como consecuencia de la utilización de la energía, el calor, el vapor o la refrigeración suministradas en la red dentro de los límites de la ciudad. Por último, el alcance 3 implica el resto de las emisiones más aquellas que se generan fuera de los límites de la ciudad,
como resultado de las actividades que tienen lugar dentro de los límites de la ciudad. Es decir, a dónde van nuestros residuos en el caso de que los residuos vayan a otra ciudad, ¿sí? Otras emisiones indirectas, la transmisión y la distribución que se genera a partir de la energía eléctrica o el transporte fuera de los límites de la ciudad. Una vez definido el alcance del plan de acción climática, vamos a comenzar a evaluar dónde están esos factores de emisión, como mencionábamos, y cuál es la importancia de cada uno de ellos. ¿Cómo podemos hacer esto? A través de los inventarios de gases de efecto invernadero, que son aquellos diagnósticos que contabilizan los gases emitidos y absorbidos de la atmósfera durante un periodo de tiempo determinado para un territorio. Generalmente los inventarios de gases se hacen a un año terminado, ¿sí? Ejemplo, una ciudad hoy está midiendo el inventario de gases del año 2021 y todos los factores de contaminación y de gases de efecto invernadero que se produjeron en ese año en esa ciudad determinada. Los protocolos utilizados para la medición de estos gases de efecto invernadero son internacionales. Los impactos de las emisiones de gases son globales, así como las estrategias de mitigación. Y este punto es muy importante, porque que las ciudades respeten un protocolo a nivel internacional no solo permite la seriedad del proceso, sino además la comparabilidad tanto de la ciudad en sí misma, con años anteriores, sino también de la ciudad con otras ciudades de similares características. El protocolo global para inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero a escala comunitaria es el estándar de esta contabilidad y de reporte para las ciudades y es resultado de la cooperación entre World Resources Institute, el C40 Cities, el ICLEI. Otro dato fundamental que tenemos que contemplar en nuestro plan de acción climática es hacer el análisis de la vulnerabilidad, la identificación de posibles amenazas y de los impactos climáticos. Y este punto está muy relacionado con las acciones de adaptación, ¿sí? Ya vimos cómo los inventarios de gases nos iba a permitir reconocer dónde están las fuentes de contaminación para poder planificar las acciones de mitigación. Este punto hacen que nos permitan planificar las acciones de adaptación al cambio climático. Y fíjense, para desarrollar nuestro mapeo de riesgo climático es muy importante contemplar cuáles son las amenazas, ¿sí? O disparadores de riesgo que ya tenemos, ejemplo en Mendoza, el viento sonda, ¿sí? Las piedras, digamos, o la caída de granizo durante el verano. La vulnerabilidad, otro factor importante a contemplar, que es la configuración social previa que determina para quién el riesgo se transforma en una catástrofe. Ejemplo, poblaciones más vulnerables en cuando hay una inundación, ¿sí? O quienes van a recibir con mayor vulnerabilidad este riesgo climático, esta amenaza climática que mencionábamos, pero también la exposición, que va a ser la interacción entre esas dos anteriores y por lo tanto va a determinar qué personas, qué construcciones o qué objetos son vulnerables a determinadas peligrosidades y dónde. Este mapeo es fundamental y, como mencionaba, nos va a permitir luego generar acciones de adaptación dentro de nuestro plan de acción climática. Con toda la información que recabamos, con el equipo que esté trabajando, ya habiendo dado a conocer la voluntad política de nuestro gobierno local de comenzar este proceso, vamos a desarrollar nuestro plan de acción climática. Como mencionaba, los inventarios de gases, conocer el alcance, nos va a permitir generar una estrategia de mitigación del municipio que va a incluir los resultados de los inventarios de gases de efecto invernadero, el escenario de emisiones de un municipio, si nosotros mantenemos la misma generación de gases de efecto invernadero, y el objetivo de reducción de emisiones al 2030 con acciones de mitigación cuantificadas, ¿sí? Todo ello va a componer la estrategia de mitigación de un municipio. Por otro lado, la estrategia de adaptación al cambio climático va a incluir la evaluación de los riesgos ante el cambio climático, la evaluación de vulnerabilidad, identificación de amenazas y riesgos asociados, las proyecciones climáticas para el futuro cercano y cuáles van a ser las acciones de adaptación o de resiliencia de la ciudad ante estos fenómenos. Y por último, un capítulo no menor que tienen los planes de acción climática es el desarrollo de los aspectos financieros. Es decir, todas estas acciones de adaptación, todas estas acciones de mitigación, ¿cuánto valen?
¿De dónde va a provenir el presupuesto? ¿Cuáles van a ser las posibles fuentes de recursos? Así, con estos 3 capítulos, tenemos un plan de acción climática. Es muy importante o recomendable generar espacios participativos con el personal del gobierno local y expertos que participarán en la elaboración y ejecución de esta estrategia o de plan de acción. Los gobiernos locales deben elaborar sus escenarios de referencia en base a valores nacionales para lograr la consistencia entre ambos niveles de gobierno. Una vez definidos los objetivos, los planes de acción para concretarlos y los indicadores para asegurar su progreso, es muy importante esclarecer los medios de implementación requeridos. Como mencionaba, el principal capítulo que tiene el Plan de Acción Climática es conocer cuánto van a valer nuestras acciones de mitigación y de adaptación y conocer o esbozar fuentes o posibles fuentes de financiamiento. Uno de los mayores desafíos, entonces, es conseguir este financiamiento para poder concretarlas. Si bien la mayoría de las ciudades destinan parte de su presupuesto a desarrollar acciones de mitigación y adaptación, las más relevantes en cuanto a la reducción de las emisiones o las de riesgos son aquellas cuyo financiamiento proviene en parte o totalmente de otros niveles de gobierno, es decir, del sector provincial, nacional, del sector privado o de fuentes de financiamiento internacional. ¿Qué pasa con la comunicación y el involucramiento? ¿Qué importancia tiene? Bueno, fundamentalmente, como se viene mencionando, las oportunidades para involucrar a personas aliadas que pueden convertirse posteriormente en apoyadores de largo plazo, como otras instancias de gobierno, financiadores, el sector privado, la sociedad civil organizada, etc., resultan fundamentales para generar la sostenibilidad en el tiempo de estos planes de acción climática. ¿Cómo podemos contribuir desde las ciudades para generar este proceso de involucramiento? Bueno, desarrollando materiales interesantes para los medios de comunicación, tratar de comunicar lo más simple y efectivo posible en qué situación se encuentra la ciudad, cuáles son los objetivos alcanzados, cuáles son los objetivos que quedan por delante y sensibilizar fundamentalmente a la ciudadanía respecto del cambio climático y los efectos que se están teniendo en la ciudad. Otros aliados, como ya se mencionaba, son las redes de acción climática que nos permiten no solamente un soporte técnico a la hora de desarrollar los planes de acción climática, los inventarios de gases de efecto invernadero, sino también generar sinergia entre distintas ciudades del país y del mundo. En el caso de nuestro país, una de las redes con mayor relevancia, como ya mencioné, es la red de Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, quien además reporta los inventarios de gases de efecto invernadero y los planes de acción climática al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, que es la mayor alianza global de ciudades y de gobiernos locales que lidera la lucha frente al cambio climático en todo el mundo. Al día de hoy tiene más de 10.000 autoridades o alcaldes de todo el mundo que han sumado su compromiso. Argentina es el país con mayor participación en la GICOM fuera de Europa, gracias a los 269 municipios que se movilizan por el cambio climático a través de la RAMCC. Los reportes y el monitoreo de los planes de acción climática resultan fundamentales para conocer el estadio de la implementación y desarrollar, ¿por qué no?, nuevos desafíos. Es por ello que se recomienda elaborar informes de monitoreo cada 2 años en los que se proporciona información sobre el estado de implementación de cada acción, el seguimiento de las metas fijadas y los indicadores, el reporte de los resultados de la información consolidada y analizada. Además, es importante verificar el impacto de las acciones en cuanto a la reducción de las emisiones, reducción del riesgo climático y la obtención de beneficios globales en aspectos sociales, ambientales y económicos de forma inclusiva. La revisión y el perfeccionamiento, con la adaptación de medidas adicionales o el ajuste, permite garantizar el buen desempeño del plan de acción climática, así como desarrollar un inventario de gases de efecto invernadero actualizado y mejorado. Como vemos, los planes de acción climática son un documento fundamental e importantísimos para las ciudades en la lucha frente al cambio climático, pero requieren esta actualización constante y revisión de manera tal de ir adaptando la ciudad también a nuevos desafíos.
En el caso del municipio de Godoy Cruz, desarrolló su plan de acción climática en el año 2018 y en el año 2020 se generó un proceso de revisión y actualización, pero que luego fue presentado en el Consejo Deliberante, generando la institucionalización de este documento. Es decir, se elaboró un documento o una ordenanza que permita la sostenibilidad en el tiempo independientemente del gobierno de turno. Como podemos observar en la gráfica, el principal factor de emisión que contiene Godoy Cruz, por ser una población 99% urbana, es el factor de energía, ¿sí? El consumo de la energía, tanto de gas como eléctrica. Es el principal factor de emisión que tenemos en la ciudad. Le sigue el transporte y por último la generación de los residuos. El Plan de Acción Climática, como dije, se elaboró en el año 2018 y comenzó su implementación, lo que ha permitido a lo largo de los años una reducción del 37,6% de las emisiones generadas a nivel per cápita desde el año 2015 al año 2020. Como podemos observar, la implementación de acciones concretas de mitigación y de adaptación generan resultados concretos. El principal desafío en el que está el municipio hoy es de generar mayores alianzas con la ciudadanía y con el sector económico productivo para poder ampliar las metas de disminución. La reducción planteada al año 2030 para el municipio de Godoy Cruz implica disminuir un 46% respecto de las emisiones del año 2019. Meta para la cual se han generado diversas alianzas para comprometer e involucrar a otros actores de la ciudadanía. Otra herramienta disponible respecto del financiamiento, como se menciona, es el fideicomiso generado a través de la RAM-CC, ¿sí? Este ha sido el primer fideicomiso para el financiamiento climático en gobiernos locales de Argentina y consiste en generar proyectos comunes entre varios municipios y presentarlos a la cooperación internacional para concretar acciones propuestas en el Plan de Acción Climática. Este fideicomiso ha permitido además poder hacer compras de manera eficiente entre varios municipios y mucho más económicas que si los hubiesen realizado de manera individual. El primer ejemplo que se desarrolló en el año 2021 convocó a 25 municipios del país, lo que permitió adquirir más de 3.300 luminarias LED en el objetivo de hacer el recambio del 100% de la luminaria pública a LED. Este año, el objetivo anual de movilización es de 162.540.000 pesos para comprar luminaria LED, paneles solares, termotanques solares y vehículos eléctricos por parte de 6 municipios que son participantes. Este mecanismo, como mencioné, ha permitido generar o implementar acciones de mitigación que con el presupuesto individual de cada municipio hubiese sido muy difícil. Por ello lo traigo a colación y es una herramienta de financiamiento innovadora reconocida a nivel internacional. El módulo 5 tuvo el principal desafío de desarrollar diversas metodologías de implementación o de desarrollo de los planes de acción climática. Como pudimos observar a lo largo de las presentaciones, el desafío que tienen las ciudades junto al sector económico productivo es muy grande. Lo importante es poder recuperar esta metodología, cumplirla y además reconocer los instrumentos que hay a nivel internacional para poder generar credibilidad, legitimidad y sobre todo sostenibilidad en el tiempo a la hora de implementar un plan de acción climática, ya sea en una empresa, en una industria, en una pyme o en una ciudad. Les agradezco que me hayan acompañado y por cualquier duda o consulta les dejo mi correo en la presentación, que es yameljhaces@gmail.com. Muchísimas gracias.